Hola a todos, muy buenas tardes. Los saluda a Raquel Haifa Chantres desde la ciudad de Houston, Texas. Yo le llamo la ciudad de la tierra de la libertad. El día de hoy tengo a una invitada que también se encuentra en la misma ciudad que yo, Judith Castillo. Ella va a contar pues su travesía, su pasar por la organización La Luz del Mundo, el que hoy conocemos como el culto religioso, secta religiosa. Ella, al igual que yo, es nacida. A nosotros los nacidos dentro de esta institución nos decían simiente santa, así nos hacían llamar. Ella también, les comento, está en la misma ciudad donde yo me encuentro, en la ciudad de Houston, Texas, y pues hoy les preparamos este testimonio con mucho cariño. Gracias, Judith, porque desde que te contacté me dijiste que sí a la entrevista. Pues muchas gracias, porque yo sé que es un tema muy delicado para ti, que pues abres a lo mejor heridas y uno a veces quiere olvidarse de esto, pero yo también he visto que has compartido tu podcast, que estás alzando fuertemente tu voz en pro de las mujeres y del abuso en la religión. Entonces, pues muchas gracias a Judith. Y entonces, pues mira, te voy a dejar que te presentes después de haber visto pues a Asriel Joaquín, que me parece que es fue hijo de Asael Joaquín. Mira, tú nos puedes contar mejor cómo fue en esa familia, la que nosotros conocíamos como la familia real. Y pues entonces, bienvenida a las malas conversaciones, Judith. Pues muchas gracias por la invitación y a los que nos se están sintonizando, pues muchas gracias por el apoyo. Yo sé que uno que otro ahí se va a meter nomás para escucharnos y no nos apoya, pero pues ni modo, así es la vida, ¿verdad? Y tal vez hasta criticarnos, ¿no? En una dominical, como el videito que te mandé hace rato. Pero igual, muchas gracias por la invitación. Sí, fueron ya hace 20 años de que yo estuve pues en esta familia y eh, por cuestiones que indebidas, pues yo me tuve que pues apartar, salir de esta familia, ¿verdad? Quiero expresar realmente mi gratitud hacia ti por la invitación. Y sí, ya tengo como un año que me aparté de la iglesia y muchos se preguntarán, pero ¿por qué duraste tanto tiempo ahí a pesar de todo lo que te habían hecho, ¿no? Tal vez por miedo, tal vez pues sí, por temor y por miedo a la descomunicación de la familia, ¿no? Y por miedo pues al qué dirán, que siempre estamos ahí, o sea, porque hay que ser realistas, estamos en una burbuja, estar ahí en la iglesia es una burbuja y es una comunidad y aparte de esa comunidad no conoces a nadie más. Tienes entendido que esa es la única comunidad con la que tienes que convivir y te da miedo realmente tomar ese atrevimiento de salirte, ¿verdad? Yo quiero expresar que me salí hace un año porque, y ya lo había dicho en otro canal que di hace un año que lo di, pero igual yo me salí porque a mi hija le tocaba bautizarse. Y de hecho para presentarla fue un desafío porque no quería presentarse, ella dijo que ella realmente no creía. Yo como madre en ese entonces y bien metida en la iglesia, yo lo que hice es, le dije, pues no quieres ir a la iglesia, pues no vas a estar en mi casa. Y le dije que empacara y la fui y la dejé en la casa de mi mamá y le dije, no quiere ir a la iglesia, ya no sé qué hacer con ella, ayúdeme, porque mi madre me ayudó a criar, la verdad. Y yo entré en una desesperación y yo miraba a mi hija llorando, pasan un año porque fue lo del COVID y empieza ella a decirme que realmente ella ya no quiere bautizarse, que ella se presentó porque pues la obligué y empiezo yo a reaccionar y haz de cuenta que me volví
otra vez a la mentalidad que cuando yo era una joven, de lo que a mí me hizo mi madre y mi familia cuando yo era una joven, y me puse a examinar y dije, pues quiero ser esa madre yo. Estoy siguiendo la misma rutina, lo que estaba haciendo mi mamá, o realmente vamos a ser madres y realmente los vamos a apoyar como hijos y como madre. Y entonces, pues tomé la decisión de apoyarla. Ella se bautizó, pero no se metió a los avivamientos, y de ahí, pues ya nos apartamos. Mi caminar por la iglesia ha sido no un poquito, vamos a ser realistas, ha sido sumamente difícil. No sé si notas cuando hablo, se me va poquito el labio, sufrí embolio, sufrí depresión, sufrí un intento de suicidio a causa de todo lo que me pasó, y todo mi caminar comienza. Yo hoy te lo puedo contar así fuerte y como estoy, pero porque he trabajado en mí, he trabajado en seguir adelante, y he trabajado en darle fuerzas a otras mujeres que tal vez no se quieran enfrentar a esto, pero me pongo yo como ejemplo. A los 15 años, y por los que no saben, estoy haciendo un blog, les voy a poner la página ya después para que se metan. Y el blog eventualmente estamos en un proyecto que lo vamos a hacer en un libro, en inglés y en español. Estos proyectos los tengo como a mediados de junio, julio, para el verano se van a publicar. Este blog será como cada segmento de blog se va a hacer un capítulo de un libro, y se van a vender en inglés y se van a vender en español, porque yo creo que por lo que yo viví, por lo que yo pasé, merece ser contado, merece que la gente lo sepa. Muchos me dicen, ¿y por qué decidiste hacerlo ahorita? ¿Por qué callaste tanto tiempo? Y digo, por temor, por miedo, porque seamos realistas, son gente poderosa, son gente que tienen contactos en todos lados, son gente que han cometido crímenes, que han matado a personas. Y al yo hablar me sentía, no te miento, el año pasado cuando hice la entrevista yo sentía temor. Yo decía, ellos saben dónde viven porque ponen mi nombre, y saben dónde trabajo porque soy una persona pública, y poniendo mi nombre me hallan dónde trabajo, dónde vivo, y me van a venir y me van a hacer algo a mí. Mi familia tenía temor. Digo, pero ya no lo hay, ya realmente ya no lo hay, porque yo creo que los que sienten ahora temor son ellos, los que viven ahora escondidos son ellos, no quieren salir porque pues salen todos los trapitos sucios, ¿verdad? Que yo no he cometido ningún crimen, gracias a Dios, tengo un récord limpio, trabajo en una escuela de educadora, y me atrevo a hacer esto porque creo que me ha tomado mucho tiempo, prepararme, educarme, investigar. Este semestre entré de full, ya a mi último año de doctorado, y estoy tomando una clase que fue la que me motivó a empezar a escribir mi blog y el libro, que es el feminismo. Y entonces cuando yo empiezo a ver todos estos artículos y que hablamos y de la religión, y digo yo, pues justamente esto fue lo que nos ha pasado a nosotros, nos ha tocado de una de otra manera. Yo conozco a Jill a mis 15 años por medio de mi hermana, que muchos de ustedes la conocen. Mi hermana ha estado metida desde los 13 años ahí, María Martínez, conocida como la Chiquis. Muchos la conocen, es la tesorera de aquí de Texas. Yo no tengo comunicación con ella, obviamente, somos parientes de sangre, pero no hablo con ella, te miento, más de 10, 15 años que no hay comunicación con ella para nada. Y es triste, ¿verdad? Que pasen estas cosas así, pero tú ya ves de qué lado está la balanza, o vale más la sangre, ¿verdad? O vale más, pues, las personas quien te pagaron tu carrera, o las personas que tal vez, yo no entiendo, algún día se dará la ocasión que yo pueda hablar bien con ella como hermana, y decir, ¿por qué pasó esto? Porque toda mi trayectoria, ella estaba muy involucrada en las decisiones que se tomaron
con las injusticias que me hicieron, ella estaba ahí. Y hoy en la actualidad yo veo y digo, pues, ¿cómo es posible que tu propia hermana, en vez de ayudarte, en vez de apoyarte, los haya apoyado a ellos, ¿verdad? Por cuidar su lugar, tal vez, o por miedo, ella, temor, tal vez. Pero pues algún día se dará eso. Yo conozco, por medio de ella, había una reunión de estudios de jóvenes en El Paso, Texas, donde esto fue sí, no fue en el 99. Fue en el 99, 2000, cuando hubo una reunión en El Paso, Texas, que iba a haber un coro, y íbamos al estudio del coro, y yo me acababa de subir al coro, y pues fuimos a los estudios del coro, y de repente nomás me saca del estudio y me dice, vámonos al hotel y te voy a cambiar, y me cambió, y hasta me arregló el pelo y todo, que porque tenía que conocer al siervo de Dios, en aquel entonces era Samuel, iban a pasar a saludarlo, y ella quería que yo lo conociera en persona. Al pasar en la fila, atrásito de él se encuentra el güero. El güero, yo lo conozco, a Ariel le dicen el güero, porque era muy güerito de chiquito. Yo lo conocí porque sus papás se quedaban en la casa de Monterrey. No sé si tienes la foto, ahorita la podemos poner, ahorita la buscamos, la foto que te envié. De esta casa de Monterrey es la gran discordia de lo que me llega a pasar después. Obviamente, pues no estaba así. Ellos la arreglan, está más moderna esta foto que yo te mandé, fue recientemente, ahora que fui en un viaje de Navidad con mi familia, a convivir con ellos, y pasé por ahí, quería tomar una foto, quería ver qué tantos cambios le habían hecho, y una tristeza saber que, pues, que ya nada me pertenecía ahí, que ahí tal vez esa casa fue el sacrificio de muchos años de mi papá. Es una casa de 2 pisos, tenía cochera, casi abarca la mitad de una cuadra, y mi papá era contador allá en Monterrey, ganaba muy bien, y pues con tanto sacrificio logra comprarse esa casita a través de... Perdón la interrupción. ¿Esa casa dónde dices que está? Está en Monterrey. Uh-huh. Esa casita está en Monterrey, en Nuevo León, y esa casa la entrega, se la regala, porque mi papá sufre de un infarto, y él por muchos años no quería la iglesia. Él siempre le decía a mi mamá, ahí te lavan la cabeza, y él no se quería convertir, pero él le da un infarto, y por medio pues de sentirse, pues, ¿qué te diré yo? Remordimiento, porque tenía 2 matrimonios, y mi mamá se llegó a enterar, tenía 2 mujeres que no dejaba. Tengo medios hermanos, que por eso fui a Monterrey a conectarme. Ahí está la casa, sí, fui a Monterrey a conectarme con mis medios hermanos. Yo soy la más chica, mi papá tuvo 13 hijos, tuvo 7 hijos con su primera esposa, y tuvo 6 hijos con mi madre. Y esta casa fue la que construyó mi papá en Monterrey, y a él bautizarse, y llegan, el templo de Monterrey llega a su capacidad, no tenían más espacio, lo derrumban y empiezan a construir un nuevo templo en Monterrey. Pues tumban obviamente la casa que era del siervo de Dios en aquel entonces. Entonces, cuando pasaba Samuel, pues no tenía dónde llegar, y sabían que mi papá recién bautizado, obviamente cuando uno apenas se bautiza, está pues como se dice, ¿verdad?, en su primer amor, y todo lo que le pidan pues hace. Recién bautizado, pasan muchos años, porque si no mal recuerdo, yo tenía como unos 4 años cuando esto pasa. Empiezan la construcción, y él regala esta casa a Samuel, se la regaló,
para serte honesta, no te quiero decir mentiras cómo están las escrituras. Estoy ahorita investigando quién tiene las escrituras, ¿verdad? De esta casa, pero esta casa fue la discordia después de la decisión que se toma en mi caso, porque pasan muchos años. Te cuento, yo conozco a Ariel por medio de un viaje que hicimos, ¿verdad? Y cambian, él se empieza a criar por la enfermedad que tiene su papá Sael, ¿verdad? Él se cría con su tío, Benjamín Joaquín, y sus primos, y a donde quiera que mandan a Benjamín, pues va el güero, y en vez de decirles primos, entre ellos se decían hermanos, porque se crían juntos. Y lo cambian como ministro a Houston, y él ya me había visto allá cuando saludé y me había puesto el ojo. Le empieza a preguntar a mi hermana Chiquis por mí, y en aquel entonces yo estaba platicando con un muchacho que a mis papás no les gustaba por su apariencia física, cómo se vestía, que usaba las camisas holgadas por fuera, como decimos en los mexicanos, cholito, ¿verdad? Así, entonces lo estereotipaban que era un mal viviente, que andaba en las calles, que no le importaban con quién hablara, pero que me quitaran el muchacho que era de la iglesia, aunque se vistiera así, era de la iglesia, que me lo quitaran de encima. Entonces llega el güero, lo conozco, me empieza a cortejar, y pues, ¿qué muchacha? O sea, vamos a ser realistas, ¿qué muchacha a los 15 años? Nacida, fui la única que pudo mi papá presentar porque pues, no era de la iglesia, me presentó, se bautiza, te crías en este mundo de que ellos son la familia real, de que hay que darle honor a ellos, y era una bendición que él se fijara en mí. De todas las muchachas que ellos podían escoger, él se fijó en mí, ¿verdad? Entonces era una bendición. Entonces te cambian el chip, y empiezas a decir, bueno, ok, pues voy a dejar hablar al muchacho con el que estoy, y esta es una bendición. Y mi madre y mi familia, todos emocionados. O sea, me empezaban a comprar hasta catálogos de novia para empezar a ver vestidos de novia, y decía yo, pues si solamente tengo 15 años, ¿cómo me voy a casar, verdad? Estamos apenas platicando. Sí me llegué, no te voy a decir honestamente, pero a los 15 años uno que sabe del amor, o sea, no sabe, y yo pienso que en aquella edad uno piensa que está enamorada, uno se ilusiona y dice, wow, pues voy a pertenecer a esa familia. Llegué a enamorarme, como viste el audio que pusiste, Ariel sabe hablar, Ariel es muy convincente, y por eso le debe a mucha gente en la actualidad. O sea, es una persona, yo no, o sea, los años que duré con él fueron 3 años, muy, muy capacitada, muy inteligente para eso de la tecnología, se le daba fácil antes de que salieran las computadoras, él ya sabía, o sea, una persona con una labia de convencerte. Y pues yo con 15 años, pues obviamente uno cae y te creas esta fantasía, lo pongo en mi blog, te creas en esta fantasía de vivir en la realeza, de tener lujos, de tener guaruras. Y dije yo, bueno, está bien. Entonces pasa un día que me invita a que falta a la escuela porque había organizado pues un día de no ir a clases, y íbamos a ir a la escuela, al cine, y de reventón con los muchachos en esa actualidad, ¿verdad? Entonces, llegamos a un acuerdo de que mi mamá me iba a dejar enfrente de la escuela, y yo le dije, pues tú, yo, así como me deja mi mamá enfrente, yo me voy a salir por la puerta del lado y ahí me esperas en tu coche, y ahí voy a estar. Él me dijo, ahí voy a estar esperándote, y yo en ese entonces dije, pues no lo quiero perder, no quiero que se fije en otra muchacha, y yo voy a hacer todo lo que él me pida. Todo lo que él quiera, yo lo voy a hacer porque yo no lo quiero perder.
Y de ser una alumna que nunca faltaba, de ser una alumna con puros dieces, puras As en la tabla de honor, empiezo a faltar a clases y llega este día, que fue el día que me desgració para toda mi vida y me marcó. Y fuimos me viene él, me recoge y vamos al carro, y cuando yo me asomo al carro había como 4 o 5 chamacos ahí en el carro también, y dije yo, bueno, pues ni modo, yo creo que esto no era una cita sola, vamos todos de parranda. Y entonces llega él al cine, los deja a ellos y le digo, pues ¿a dónde vamos? Y ya me dice, pues no, pues vamos a ir a un hotel a descansar, que porque es temprano, no te preocupes y todo va a estar bien. Entonces, pues ya llegamos al hotel, pero yo noté como que él ya había estado ahí porque no se registró en la recepción. Subimos al elevador y me doy cuenta que en el hotel estaba su primo ahí con su novia, que por discreción no voy a decir quiénes son. Estaban ahí y ellos en una cama, nosotros nos acomodamos en otra, pasó una hora y ya los dejó a ellos al cine y me dijo, ahorita vengo por ti. No sé, te lo digo porque esta fue la pregunta que mi hermano mayor me pregunta y me dice, en ese momento que tú te quedaste sola y mientras él iba a dejarlos y tú estabas sola ahí, ¿por qué no agarraste el teléfono? Porque en aquel entonces no había celulares, ¿verdad? Dice, ¿por qué no agarraste el teléfono de la habitación? Me marcaste, si yo hubiera ido por ti. Le digo, pues no sé, tenía miedo y pues no quería perderlo y me quedé ahí en el cuarto. Y él regresa y me acuerdo las palabras exactas porque lo digo en mi blog, que me dijo, ¿realmente me quieres? Le dije, sí. Y me dice, bueno, demuéstramelo. Y le dije, pues, ¿cómo? Dice, sí, demuéstramelo. Dice, lo vamos a hacer, a cabo, pues nos vamos a casar y tenemos planes de casarnos y nadie se va a dar cuenta y como quieras vas a ser mi mujer. Y yo me acuerdo que acepté y me desvistió. Y cuando me empieza a penetrar, me empieza a doler porque yo pues obviamente era virgen. Y le dije que parara, pero no quiso. Ya voy a acabar. Y le dije que parara y no quiso. Y lo único que me acuerdo es que yo volteé mi cara y empecé a llorar y lo dejé que él terminara. Y ya me fui, me levanté y me dijo, ve, báñate porque ya tenemos que ir, lávate, báñate, porque tenemos que ir por los muchachos al cine. Y así pasó. Me levanté, me fui, me duché y me acuerdo cuando estaba en la ducha, en el baño, mis piernas temblaban, yo estaba llorando y decía que pues ¿qué acabo de hacer? ¿Qué hice realmente? O sea, ni lo disfruté, ni nada, y ya perdí mi virginidad. ¿Qué explicación les voy a dar a mis padres? ¿Ahí qué edad tenías, Judy? ¿Cuántos años tenías en esa? Tenía 15 años cuando eso pasó y él tenía 17 años. Fue en un febrero, justo el mes de febrero que estamos ahorita, ¿verdad? Pero tú te sentiste presionada, tú le dijiste que no estabas convencida, pero pues tu preocupación de que él ya siguiera contigo, te sentiste como obligada, pero pues en realidad tú no querías, eras una niña de 15 años. Eso es abuso. Es que al momento que tú ya le dices a alguien para, o sea, me está doliendo, me está lastimando, él debe de parar, porque entonces las leyes constitucionales, o sea, condenan a la persona aquí en Texas, o sea, no sé en los otros estados, pero aquí cuando tú ya le dices a alguien que pare y él te sigue, eso ya se llama violación, eso ya aquí lo ponen como abuso, como rape. Entonces, ¿Esto fue aquí en Houston, en la iglesia de Houston? ¿En qué iglesia sí, fue? en la central. En la central de aquí de Houston. O sea, todo Sí. esto sucedió en Todo Houston. esto ocurrió, todo esto ocurrió y entonces, pues nada, él me regresa a mi casa, a la escuela, donde mi mamá me recoja de la escuela y obviamente, pues las madres son madres, ¿verdad? Ellos saben que algo traes
y yo le dije, no, estoy bien, tuve un día pues muy, muy ocupado en la escuela, no quiero hablar, me siento mal. Pero en la escuela siempre hablan, ¿no? Siempre, bueno, hoy mandan emails, pero en aquel entonces hablaban por teléfono si tú habías faltado a la escuela. Entonces yo había hecho una tregua con él que si llegando a la casa él me hablaba por teléfono, porque si sonaba el teléfono, pues yo podía recoger la otra línea y así mi mamá no se iba a enterar. Y no te miento, estuvimos como 2 horas hablando y planificando cosas y que si se enteran, que así le vamos a hacer y nos vamos a oír para acá y a ver para dónde nos vamos. Y él hasta decía, tengo muchas cosas que puedo vender y estábamos planificando. Total que era un jueves como hoy, era un jueves y era servicio, ¿verdad? Y sabemos que yo estaba en el coro, me tenía que empezar a arreglar para estar en el coro y colgué el teléfono y me empiezo a arreglar para aparentar que todo era normal y todo era igual y que mi mamá no se enterara, pero en cuanto yo cuelgo el teléfono y voy al baño, sonó, las cosas de la vida, sonó el teléfono y mi hermana que vivía con nosotros, otra de mis hermanas, pues le da el chisme a mi mamá y pues mi madre enojada viene, azota la puerta del baño y la abre con un cuchillo porque la había yo cerrado y yo decía yo no, que no la abra y no sé qué me va a hacer porque mi madre siempre fue muy, muy, muy violenta, sufría de muchos nervios y siempre nos decía, es que eran ustedes muchos, entonces fue muy violenta con nosotros. Bueno, a mí me dicen que a mí me tocó ya lo menos, lo que fue más violenta con mis hermanos mayores, pero entonces yo le tenía miedo, yo no sabía qué era capaz mi mamá de hacer, entonces cuando abre la puerta me da una golpiza que, ¿para qué te cuento? Y me deja y me dice, no vas a ir al templo. Pues no podía ir al templo, me había roto todo el labio y estaba yo que no podía ir. Dice, no vas a ir al templo y te vas a estar castigada y ya que llegue tu papá también, le voy a hablar con él y a ver qué pasa. Allá en el templo, el güero no me ve, no me ve que voy a la iglesia y obviamente, pues sabe que algo pasa y se acerca con mi mamá después del servicio y se acerca con él y le dice, mira hermana, nomás fuimos al cine con unos muchachos, discúlpeme, no pasó nada y hasta ahí. Cuando ya llega mi mamá a la casa, las mamás saben usar una palabra para sacarte otra, porque yo hasta la fecha lo hago con mis hijas también, llega y me dice, pues ya el güero me dijo todo. Cuando ella me dice eso, yo digo, ok, pues ya le dijo todo, ya le dijo la verdad y hasta empecé a llorar y le digo, pues yo le dije pues, que parara, pero no paró y él siguió. Y es cuando mi mamá se alza y dice, pues ¿cómo que eso no fue lo que él me dijo? Él me dijo que nomás habían salido al cine y le dije, no, pasó todo y yo le dije, no, que no se va a quedar con la suya, que va a ver, que lo voy a hacer que te cumpla. Y yo lo entiendo, o sea, yo me pongo en el lugar de madre, porque soy madre ahora de una hija de la misma edad. Le llega a pasar esto a mi hija ahorita, ¿cómo reaccionaría, verdad? ¿Qué hiciera? ¿Qué hiciera, verdad? ¿Cómo uno va a reaccionar? Entonces ella lo que quería era justicia por lo que le habían hecho a su hija, y lo primero que hace es le habla a mi hermana Chiquis, pues obviamente ella seguía con una conexión, ¿verdad? En la casa grande, y porque seguía estudiando y había entrado a la escuela de leyes y ellos les estaban pagando la carrera a mi hermana para ser abogada, que fue la primera abogada aquí en Texas, ella, por medio de que ellos le pagaron la carrera a ella. Entonces, mi mamá le habla a Chiquis, le empieza a contar todo lo que ha pasado, ¿verdad? Y empieza a llegar un ministro, o sea, el ministro era Silverio, porque Benjamín no estaba, había salido a El Salvador, porque había habido una inundación muy fuerte y muchos ministros salieron a El Salvador y no estaba. Manda el siervo de Dios Samuel, manda a Silverio Coronado a que escuche una parte, a que escuche otra parte,
llega con nosotros otra vez y empieza a decir que yo no era virgen, que porque no había sangrado, que él no tenía por qué cumplir conmigo. O sea, qué cosa tan más irónico, ¿no? Que tal vez yo había tenido relaciones ya antes con este otro muchachito de la iglesia con el que andaba, o sea, total hasta fueron con ese muchacho con el que andaba a interrogarlo también y él, pues él dijo la verdad, no, salimos, nos dimos besitos y todo, pero no hubo nada, o sea, no hubo nada. Pero por medio de que no sangré, él no quería ahora ya asumir su responsabilidad. Total de que toman llegan a un acuerdo y me dicen que me tengo que casar. No me preguntan, ¿te quieres casar? ¿Lo quieres? O sea, nunca llegaron a preguntarme, solamente mi mamá me compró un vestido morado oscuro, que todavía recuerdo hasta la fecha, morado oscuro con unos diamantitos abajito del busto y me puso churros toda la noche porque el siguiente día ya se había firmado de que íbamos a ir a la corte y me tenía que casar. Ahora, como los dos, él era menor de edad, tenía 17 años y yo tenía 15 años, llega para ese entonces, para la fecha de la boda, que fue un 5 de febrero del 2001, el acta de matrimonio, ahí está en línea, también lo pueden googlear y sale Judy Castillo y Asriel y acta de matrimonio y sale, ¿no? Creo que alguien la publicó en Reddit hace unos añitos, pero fue en el 2001, el 5 de febrero, y porque los dos éramos menores de edad, su papá, que era su guardián legal, Benjamín Joaquín, tuvo que firmar, y mis papás también tuvieron que firmar, ¿verdad? Y llegamos el siguiente día, que fue el 5 de febrero, a la corte. A las 8 de la mañana era la cita y él no llegaba y él no llegaba y él no llegaba. Llega como hasta después de que mucha gente le habla por teléfono. No sé qué tanto le dijo mi hermano también, le habló por teléfono y no sé qué tanto le dijo y le mentó. Yo creo hasta la mamá que se dejó venir. Y yo siento que él también, o sea, él también fue obligado. Él también fue obligado porque, no sé, yo creo y puedo reafirmar que por esa casa que llegó a dar mi mamá y mis papás, y que se tuvieron que venir sin nada, o sea, de tener todo allá en Monterrey, lo dejan todo y se vienen sin nada, que este fue en el año 86, 87. Bueno, yo nazco en el 85 y ellos se dejan venir en el 90, 89, 90 para acá. Y tú te imaginas una familia ya pues económicamente estable en Monterrey y das tu casa y ahora tienes que venirte a Estados Unidos ilegalmente y comenzar desde cero. Gracias a Dios nosotros nacimos aquí en Estados Unidos, todos nosotros, pero por esta casa yo me imagino que mi mamá dijo pues que lo haga cumplir porque nosotros dimos esta casa y ahora que lo obligue, porque así como nosotros dimos esa casa y nos venimos sin nada y comenzamos sin nada, entonces por eso digo, esa casita fue la casa de la discordia, porque yo me imagino que igual las dos familias para remendar este error, ¿no? Que sí fue un error de parte de los dos, para remendar el error y para solidificar esta casa que habían dado tanto como Samuel, tanto como mi mamá se sentían o mis papás se sentían bueno por lo que hicieron y por lo que íbamos a casarlos y llegaron a este acuerdo de casarnos. Entonces yo siento que por eso él también se sentía forzado. Él tampoco se quería casar y toda su actitud desde que nos casamos hasta el día que nos divorciamos y cómo sucedieron las cosas, era muy obvio que él no se quería casar conmigo, que él lo único que quería era eso, quitarme mi virginidad y ya, o sea, yo te puedo decir, yo no sé a cuántas otras chicas antes que yo ya se lo había hecho. Yo sé que ahora han salido más muchachas a hablar, ¿verdad? De que él abusó de ellas después de estando conmigo, ¿verdad? Pero tal vez igual antes de estar conmigo, quién sabe cuántas otras muchachas, ¿verdad?
¿A cuántas otras muchachas, yo te puedo decir, me mandan a una ciudad, después de esto me mandan a una ciudad donde no conozco a nadie, a vivir a Las Vegas, donde no conozco a nadie? ¿Tú te imaginas una niña de 15 años, dejar la escuela, dejar sus amigos, dejar su familia, a los 15 años irte a una ciudad donde no conoces a nadie? Y todo es obedece, obedece, obedece y ya. Y nadie te va a poder hablar y tu familia vas a estar castigada a prueba, ni la familia de él los va a ayudar, ni porque es Joaquín lo va a ayudar, ni tu familia te puede hablar en un año. Entonces decía yo, pues ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a sobrevivir, verdad? Llegamos a Las Vegas y allá nos recibe su tío. Estaba su tío Uciel allá de encargado. No te puedo, o sea, de todos los tíos que conozco, es el que más nos apoyó en su forma de ser de él, nos apoyó, nos brindó apoyo, aunque le decían que no, él estuvo ahí para apoyarnos, para sacarnos adelante a dos niños que habían metido la pata y ahora teníamos que salir adelante, pues solos. Ay, pues gracias. Oye, discúlpame que tuve problemitas con mi internet y No, no. no escuché parte de tu testimonio, pero nos estaban preguntando, bueno, más bien te estaban preguntando si en algún momento ellos te amenazaban, o sea, la familia Joaquín, cuando, no de amenaza de muerte, sino como de no digas nada o lo que veas aquí en la familia y cómo se manejan las cosas, tú no digas nada. ¿En algún momento ellos hicieron eso contigo? Ellos no, el primero cuando ya se nos da la libertad con la familia y lo vuelven a aceptar a él como nieto, lo primero que él me dice es, ¿tú has visto la película Scarface? Muy popular, donde sale Al Pacino y todo, y bueno, así es mi familia. Nosotros gobernamos la iglesia por nosotros, todo, o sea, todo lo que vas a ver es por el amor que nos tienen los hermanos y por lo que ellos dan. Nosotros tenemos los lujos que tenemos, entonces lo que tú veas, lo que tú veas te lo tienes que quedar callada, no le puedes ni hablar a tu mamá, ni le puedes decir nada a tus papás. Yo recuerdo la primera fiesta que yo fui, no sabía o sea, ni qué tenedor usar, imagínate, o sea, te sirven como tipo que estás en la familia real, te ponen tantos tenedores, tantas cosas, y me acuerdo que él me tenía que decir, no, pues se comienza de adentro para afuera, y es para la carne, y esto para aquí, y tenía yo una muchacha que me atendía particularmente. Tuve una hermana allá en Guadalajara que se quedaba con nosotros, nos atendía, guaruras, por O todos sea, lados. sí viven como reyes, o sea, ellos sí se creen que son como reyes. Oye, si ahorita se me ocurrió una pregunta, ¿tú estuviste en alguno de los ranchos o mansiones de lo que tanto se hablan en los reportajes de Univisión y de Telemundo y también en los medios en inglés? Mira, llegué a ir a los dos ranchos, al de aquí de Houston, que a mí me tocó en mi juventud hasta trabajar en él antes de casarme con él, y llegué también al de San Bernardino, ir ya casada con él, cuando le hacen un evento muy grande que era como el Templo de Salomón, se lo hicieron y todos nos tuvimos que vestir la temática era pues que estábamos en Israel y todas vestidas así como israelitas y con el velo. Y todavía me acuerdo que Samuel en aquel entonces dijo, qué bonito me siento que las mujeres así se vistan y que así se vistieran todos los días, y nos dio toda una plática de cómo se debe de vestir la mujer, pero sí llegué a ver muchas cosas, llegué a ver monedas de colección de oro que ellos guardan, llegué a ver bloques de oro que guardan en sus cajas fuertes. Ariel tenía estas cosas también en su casa de Guadalajara, que cuando ya se nos abren las puertas, me informan que tenemos una casa aquí en Houston,
que se nos compró una casa aquí en Houston, cosa que nunca pudimos habitar porque se estaba arreglando, y cuando pasa lo del divorcio, pues a mí me pasa lo del divorcio y a mí me dejan sin nada de nada, ¿verdad? Haz de cuenta, te sales, aunque estas propiedades se tuvieron en el divorcio, a mí me forzaron firmar un papel que mi hermana me hace firmar, porque para ese entonces, cuando yo ya me divorcio, mi hermana ya era abogada. Y me hacen firmar que yo no pido nada, que como yo fui la que cometí el error, que yo no pido nada y que firme, ¿verdad? Que los que quieran saber qué pasó, voy a tener al tanto al blog, porque voy a estar contando cómo planifica él de que yo me salga de la familia y cómo planificó todo perfectamente, ¿verdad? Porque sabemos que por medio del adulterio es la única manera que te dan el divorcio en la iglesia. Y son muchas injusticias. O sea, la primera injusticia se da a mis 15 años forzándome. La siguiente injusticia es, él comete adulterio allá en Las Vegas con esta muchacha que ahorita ya ha publicado que fue violada por él. Yo tengo comunicación con ella, estamos unidas porque vamos a hacer una entrevista juntas. Yo nunca ni tengo derecho de reclamarle a ella, hey, te metiste con mi marido mientras yo estaba casado con él. ¿Por qué? ¿Por qué le voy a reclamar si ella fue una víctima de él también? Ella se dejó manipular por él también. Y cuando pasa eso, yo lo perdono. Yo lo perdoné, eso pasó su infidelidad pasa en Las Vegas y yo lo perdoné. Y llegamos a Houston de regreso porque mi mamá se pone muy grave de cáncer y me dicen que le faltan pocos meses y nos mandan para Houston. Y acá empieza también a meterse con otras chicas y yo ya no sabía qué hacer con este muchacho porque por más que le espantaran las mujeres, él iba y se metía y lo miraban a escondiditas hablando con una, con otra. Y yo decía, no, pues, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con él? Y por más que yo hablara con él, las cosas no iban bien en nuestro matrimonio. Él empezó a tener problemas familiares con su tío y sentí una amenaza muy, muy fuerte el día de que yo vi una injusticia que se le hizo a él. Nos invitan a una boda de la iglesia y pues ya sabes que la familia real siempre la sientan en la mesa principal, ¿no? Con los invitados. Entonces llegamos nosotros a la fiesta y los hermanos nos sientan ahí en la mesa principal. Pero llega su tío, nos ve que estamos ahí sentados y le manda a decir a la hermana que nos quiten a nosotros de ahí porque si no, no, él nos iba a sentar ahí. Entonces nos mandan a quitar, nos ponen en otra mesa. Y yo sentí un coraje porque dije, ¿pero por qué? ¿Por qué está haciendo tu tío esto? Pues si eres como su hijo, él te ha criado y yo ya veo muchas injusticias que te hace tu tío, o sea, no es justo. Entonces yo lo que hago es que agarro el teléfono y le hablo a la secretaria de Samuel, que era Rosy, le cuento lo que está pasando. Y para el siguiente día estaba su esposa de Samuel, Eva, su abuelita, aquí en Houston. Y tuvo una reunión con Benjamín, Ariel y yo, y estaba también Rosy presente. Y empezamos a hablar de cómo se dio el problema, de cómo pasaron las cosas, pero igual se llegó a la conclusión de que aunque no me quisieran y que no me aceptaran, porque hay que ser realistas, para que tú entraras a la familia real, tienes que ser de renombre, tienes que ser o hija de un pastor de renombre o tener mucho dinero, ¿verdad? Y pues mi familia no tenía eso, le habíamos dado una casa en Monterrey, pero hasta ahí no teníamos ni renombres. Mi hermana era la única que servía, pero o sea, no me querían obviamente, no el estándar social o económico ni el apellido tenía yo para estar en esa familia y me lo hacen saber de inmediatamente porque la manera que me miraban, la manera que me humillaban, o sea, rápido el quedar ahí, o sea, yo me vi tan reflejada en esta serie que salió apenas del príncipe y de su esposa,
de lo que le hacen a ella porque es morena, yo dije, pues a mí me lo hicieron porque yo no encajaba, o sea, yo no encajaba con ellos y realmente no encajé y pues me sacaron de la familia tras un plan, un complot que se arman y pues yo caigo en ese plan a mis 18 años, me caso a los 15, a los 18 años cometo adulterio, pero una cosa es de que tú lo cometas porque tú quieres, ¿verdad? Es como cualquier crimen, o como cualquier crimen, tú vas a la corte y tanto como el que planificó el crimen, como el que lo hizo, los dos son juzgados. Pero aquí fue muy diferente porque el que planificó el crimen pues era de la familia real y aquí nomás se enfocaron en la que cometió el crimen. Y por el simple hecho de cometer yo el adulterio ahora, porque él ya lo había cometido y yo ya lo había perdonado muchas veces, pero como yo fui la que cometió el adulterio ahora, no se me perdona y a él se le da su libertad. Y mostrando pruebas, mostrando biles de teléfono donde él está hablando con el muchacho que me hizo caer, con la esposa también. Fue una tregua entre una pareja y él que armaron y pues yo caí redondita porque ya teníamos problemas matrimoniales. Yo no quedaba embarazada tampoco y él había tenido una pérdida de embarazo allá en Las Vegas y ya no me podía volver a embarazar y era su obsesión él porque era hijo único. Entonces como no se daba y no se daba, no se daba, como que ya dijo, esta mujer no me sirve, ya quiero otra y planificó esta tregua, cometo yo el adulterio y me tachan en la iglesia como la adúltera, como la ramera, ya a él le dan su libertad. Pero te lo ¿Y a él no lo exhibieron delante de la iglesia? No, a él no lo exhibieron, no. No, ahí las que cometen los errores son las mujeres, a las que exhiben son a las mujeres, y mucho más él que era de la supuesta familia real. Ay, Dios. A mí me da mucho coraje, y discúlpame, que yo me vengo enterando de estas cosas apenas. Yo pertenecía a la iglesia de Houston, pero fui muy poquito tiempo y siempre me vieron como un outsider, o sea, alguien que no pertenecía a esta iglesia. Yo vengo de México. Entonces tampoco nunca fui aceptada en esta iglesia y siempre también sentí el rechazo. Y escuchar tu testimonio, pues me da indignación, fíjate. Yo me tengo que preparar para tu entrevista y ver tu historia y me da coraje, me pongo en tu lugar como mujer, lo que te hicieron desde niña. ¿Por qué? O sea, lo que yo no entiendo es por qué no lucharon ellos por ese matrimonio, si se supone que un matrimonio es para siempre, ¿no? Ellos tenían que seguir ese ejemplo. Supuestamente esa fue la orden. Nosotros viajamos porque cuando esto pasa es en febrero también. Y viajamos para el 14 de febrero a Guadalajara. Y supuestamente la orden, cuando ya se llega a enterar su abuelo de lo que pasó, es hagan lo posible para que no se separen. Esos días fueron de humillación. Yo me le dormía en el piso porque me encerró y no podía yo entrar a la recámara. Mi hermana Chiquis fue por mí, me tuve que quedar con ella unos días. Ella se estaba quedando en una casa con otras incondicionales y me miraba llorar. Me miró llorar tanto que me regresó a la casa y le dijo al que me diera otra oportunidad. Y me mandó otro cuarto, me puso a lavar la ropa a mano, cuando yo jamás en la vida había lavado ropa a mano. Fueron días de mucha humillación. Me hace él creer que me va a perdonar y me dice, bueno, por lo que hiciste no vas a ir a la fiesta, no vas ahorita a gozar de los privilegios que gozabas antes. Y entonces, aquí te vas a quedar y vas a hacer esto. Entonces yo lo que hacía era obedecerle con tal de que él me perdonara. Me dormí en el piso, dije, bueno, con tal que él me perdone, está bien, está bien, está bien. Y me hace creer que me va a perdonar, ¿ok? Me hace creer que me va a perdonar y
me manda un avión de regreso para acá a Houston y con la mentalidad que él va a regresar conmigo en otro avión después, que tenía que arreglar algunas cosas. Cuando yo llego aquí a Houston, mi hermano, que hasta la fecha le agradezco con todo el alma, con todo el amor, porque es el único de la familia que me ha apoyado desde el comienzo y nunca se fue mi padre sabiendo todas estas injusticias que me hicieron. Mi padre falleció en el 2013 de cáncer y lo único que me acuerdo que sus últimas palabras hacia mí, cuando él agarra mi mano y antes de fallecer me dice, algún día lo van a pagar, todo lo que te hicieron algún día. Esto fue días antes de que él fallece. Yo le dije, yo sé, papá, algún día. Y mi hermano fallece mi papá y mi hermano toma ese rol que aunque ya no está mi papá, como hermano mayor ha estado ahí para mí, que aunque la familia, el resto de mi familia se ha volteado y sientan ahora tal vez que digan, ay, más vergüenzas, esta niña puras vergüenzas toda la vida nos ha dado, esta mujer desde que los 15 años un error tras error tras error y no cambia y no cambia y nunca va a cambiar, ¿verdad? Entonces, él nunca se ha apartado de mí. Mi hermano me ha apoyado y él me recibe en el aeropuerto y me da la noticia que me voy a tener que ir a vivir con él y que Ariel no va a regresar conmigo, que él no me puede perdonar. Y que así va a ser la vida, que yo tengo que salir adelante sola. Pero no viste ahora ya pensando las cosas como pasaron, no viste esto como que fue bueno para ti, que desde ahí como que él te liberó sin darse cuenta. Mira, ahora lo veo. Obviamente en aquel entonces lo miraba yo como una injusticia. Mira, planificó esto y mira lo que me hizo, porque lo miraba como una injusticia porque por ese pecado que yo cometí, fui tachada 20 años en la iglesia, hasta la fecha. Hasta la fecha me tachan de adúltera, de promiscua, de andar de hombre en hombre, hasta la fecha. ¿Y a Israel no lo tachan de nada en la iglesia? No, él es el nieto. Pero él sí cometió adulterio también, ¿no? Claro, pero no lo tachan o porque mucha gente no lo sabía, ¿verdad? Pero a mí me tachan, ya se cuenta que hay una película muy famosa en inglés que me acuerdo que cuando yo regreso a vivir con mis papás, ya después que me quitan el castigo, lo primero que me pone mi hermana Chiquis a ver es esta película, se llama La Scarlet Letter, que se trata de una monja que comete así un pecado y la hacen que use una letra A marcada en grandota toda su vida. Luego yo así me sentía toda la vida con una letra A de adúltera. Y por más que yo me esforzaba, por más que cualquier iglesia que yo fuera a Luling, porque me tocó vivir en Luling mientras hacía mi carrera universitaria, no me dejaban salir adelante. Puedes ayudar en actividades, puedes hacer actividades, puedes hacer car washes, puedes hacer casa de espantos, puedes vender tamales, pero no puedes pasar a cantar, pero no tienes la libertad espiritual. Porque por el pecado que cometiste, y el único que te puede perdonar es el siervo de Dios, y es el único que te va a perdonar. Y iba con otro hermano y decía yo, pues si estoy joven, ¿hasta cuándo me van a tener en castigos, verdad? Y por medio de este tachamiento que se me da, llega un punto de mi vida que yo trato de cometer suicidio, porque iba yo a la iglesia y había hermanos que me decían, perra, adúltera, te hay que apedrarte, ¿qué estás haciendo aquí? Y se iban contra mi familia también, y mi familia fue perjudicada también. O sea, yo entiendo mi familia, si no me quieren hablar o si no, yo totalmente los entiendo porque fueron perjudicados por esta causa también, pero no fue mi culpa, fue culpa de esta ideología que tiene esta secta y esta iglesia de hacia las mujeres, ¿verdad? Y cómo ver a las mujeres. Y entonces te quedas tú y dices, en vez de apoyar a un alma perdida, que esa es la doctrina, que cuando hay un alma perdida hay que recogerla y hay que alimentarla espiritualmente para que no sea parte de la iglesia. Lo que hacían ellos era alejarme
pero yo sin embargo ahí seguía, y yo me refugié. Mira, muchos se refugian quizás en el alcohol, quizás se refugian en salir con amistades, se refugian en fumar, en lo que tú quieras, y se respeta a cada quien cómo sane, cómo es su sanación. Hay personas ahorita que desde que esto se dio, se refugian haciendo blogs o se refugian haciendo videos, y se le respeta a cada quien su forma de sanar. Yo me refugié en mi manera de refugiarme de todas injusticias, porque con cada ministro que yo iba y yo le platicaba mi caso, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada porque tu caso fue en la familia. Y no podían hablar y no podían decir, y no, aunque yo ayudara y yo hacía todas las actividades que se me pidiera en la iglesia, porque te mandé fotos, ¿no? También Sí, y en quería pedir a la persona que nos está ayudando a compartir las fotos, si puedes poner, porfa, tengo fotos de los arreglos florales. Ajá, de la iglesia de Houston, y donde aparece ella con... Oye, y la pregunta, ¿nunca tuviste hijos de Asriel? No, tuve embarazada y no sabía que estaba embarazada, y perdí al bebé allá en Las Vegas, por la inmadurez de no saber que era un embarazo, imagínate, y no saber qué hacer en un embarazo y estar sola allá y seguir trabajando sin saber y estar levantando cosas pesadas, y se me viene una hemorragia, me lleva él al hospital y nos damos cuenta que era un embarazo. Y ya después, ya no pude quedar embarazada. Tratamos y Dios sabe por qué pasan las cosas, porque me pongo yo a pensar que si yo hubiera tenido un hijo con él, ¿qué hubiese sido de mi vida? Tal vez me hubiera pasado lo que le pasó a su mamá, porque a su mamá también le pasó de que estuvo casada con su papá, Asael, sufre el accidente, ella comete adulterio, le quitan al hijo. Y esto te lo digo porque vi alguien que me preguntó ahí por ahí que querían saber de la mamá. Yo tuve una plática después de muchos años que Asriel no quería ver a su mamá. Los pude juntar, estando casados, se desahogaron casi, duró como 5 o 6 horas esa plática. Se desahogaron, lloraron, muchos años de no poderse ver, de que él guardaba un resentimiento porque él no sabía realmente las cosas, cómo habían pasado, pero las palabras que me calcan a mí realmente fueron cuando ella dijo, ¿qué querías que hiciera? Me amenazaron y te me arrebataron de los brazos. ¿Qué querías que hiciera? Y realmente me pongo yo a pensar y le digo, no, pues tiene razón, ¿qué iba a hacer ella? ¿Qué iba a hacer ella? Y aquí vemos igual la mujer, y como con muchas iglesias, la mujer no tiene voz ni voto, ¿verdad? Nosotras somos la que más sufrimos. Este patriarcado de las iglesias es muy poderoso, ¿verdad? Que no se puede realmente hacer nada más que cuando uno ya está cansado, ya se sale y ya abre los ojos, ¿no? Quiero que pongas el videito que te mandé. Sujeta la iglesia al Señor. De la misma manera deben estar, ¿qué cosa, hermanos? Las esposas. Esta parte es muy difícil de aceptar, hermanas, porque ha llegado mucho en este país aquel sentimiento del feminismo, que en realidad es solamente un apodo de la soberbia. Feministas es un apodo de soberbia, porque en realidad es lo que es soberbia. Porque, hermanos, aquel hombre, aquel hermano que se rebela contra la autoridad, ¿cómo le llamamos? Soberbio. Pues, hermanos, a la mujer que se rebela contra lo establecido por Dios, ¿cómo se le llamará? Soberbia, pero le titulan de otra manera y se oye muy bonito, feministas. Ah, es que tenemos derechos de las mujeres. Sí, tienen derechos. Pero una cosa es que hayan derechos y otra es que seamos, decía el siervo del Señor muy claro, hermanos, no somos iguales. ¿Tenemos almas? Sí, y en esto, hermanos, vamos a comparecer ante el Señor y ante Él no hay acepción de personas. Pero hablándolo ya aquí en el aspecto, hermanos, humano, no somos iguales.
Somos distintos y a cada quien Dios le ha dado una responsabilidad y tarea distinta. Me gustaría que me contaras ya la última vez que fuiste a la iglesia, ¿qué fue lo que a ti de plano te hizo despertar? No nada más lo que te pasó con la familia Joaquín, sino lo que ya viste tú, cómo se comporta tu familia, cuando empezaste a estudiar y te diste cuenta que no está bien el comportamiento que enseñan dentro de la luz del mundo, cuando tú te diste cuenta que tú habías nacido en una secta religiosa. ¿Cómo lo tomaste tú? ¿Cómo fue tu despertar espiritual? ¿Y cómo es tu vida fuera en la libertad? Y cuéntanos cómo es la vida después de la secta, porque ellos dicen que cuando dejas la iglesia te va a ir mal. Te van a pasar todos los castigos, Dios te va a castigar, o que no vas a tener vida, que vas a estar toda amargada y triste. Entonces, pues cuéntanos sobre todo eso y tu blog y tus planes, Judith. Sí, claro, ya cuando tengas la pantalla, las pantallas ahí las ponen para darle seguimiento. Yo, como les cuento, hace un año me di, ya dije ya hasta aquí, pero realmente desde que yo comienzo con mi maestría, pues me aparto tantito de la iglesia porque me enfoco a hacer la maestría, voy cuando tengo tiempo, cuando puedo, pero sigo ayudando en las actividades porque todavía no tenía la libertad espiritual, nada, todavía estaba en pecado, ¿no? No podía participar de cosas espirituales. Hasta el año pasado me dicen que Nazón había recibido una carta que yo había enviado, porque sí la escribí ya en mi desesperación después de 20 años y cuento mi historia y todo lo que había pasado, y le pido misericordia y le digo que ya quiero mi libertad, que yo estoy activa, que yo hago esto, que tengo un matrimonio feliz con mis hijos y que queremos estar bien en la iglesia. Pasan como meses y empiezo yo a tener problemas maritales con mi esposo, al punto de que yo ya quiero meter el divorcio, y de la nada, de la magia, sí, me dicen, pues no metas el divorcio, porque la única manera que se te va a dar la libertad es si tú te quedas con él. Y me quedo yo, me tengo que quedar atada a un hombre para tener mi salvación en la iglesia, que yo ya no quiero tener, que hemos tenido muchos problemas, con esa era la única opción. Y me enseñaron un documento, y eso porque yo se los pedí, eran 2 ministros de aquí de Houston, con firmas de obispos, pero faltaba una firma de Agustina Ahumada. Y me dice, es que como se casaron y sin permiso, los vamos a poner 3 meses a prueba. Y si pasan esos 3 meses a prueba, entonces ya se les va a firmar, y entonces sí, ya van a tener su libertad espiritual. Y pasan esos 3 meses y digo yo, bueno, me aguanto. Pasan estos 3 meses, ¿por qué? Digo yo, me voy a aguantar porque pues esto es lo que he luchado, por poder pasar a cantar. ¿Quién no quería pasar a cantar en 20 años? Y a mí me encantaba cantar. No es por presumir, pero me encanta cantar. Estuve en el coro desde muy niña y siempre me ha gustado cantar. Entonces decía, yo quiero pasar a cantar, yo quiero llevar una oración. Yo me he estado preparando educadamente y profesionalmente para poder desarrollar una de 9 muy bien, con introducción y temas muy bonitos. Esto es lo que quiero. Entonces, pues, dije, me voy a aguantar. Y pasan los 3 meses y se nos da la libertad, pero yo sigo teniendo problemas con mi marido, y me dice, acuérdate que te tienes que aguantar, porque esa es la única manera que vamos a estar bien en la iglesia. Y ahí, aguánteme. Hasta que, pues ya podemos pasar a cantar. Nos dicen que podemos pasar a cantar, podemos estar bien en el templo. Doy mi primera de 9 y me preparé, me acuerdo, y yo creo que te mandé también ahí fotos de la primera de 9 que llevo después de 20 años. Esto fue hace un año. Y pues yo muy emocionada y temblando, y me había preparado, como nos enseñan académicamente, cómo escribir una investigación. Dije yo, pues voy a usar lo que he aprendido en la universidad para poder dar una de 9 muy profesionalmente, y
y lo hice. Y Dios me ayuda ese día y di un tema muy bonito, muy preparado sobre los niños, sobre la juventud, de cómo motivarlos, porque saben que soy educadora, trabajo en la escuela preparatoria. Entonces, pues me empecé a preparar muy bien y me fue muy bien, pero los problemas con el matrimonio seguían, hasta la fecha siguen. Entonces, dije yo, pues ya, cuando llega lo de mi hija fue cuando yo ya decidí abrir los ojos bien y decir, pues ya no más, porque aparte de eso me ponían a trabajar. Estaba yo recién operada, a mí me diagnosticaron cáncer en el útero y tuve que tener una cirugía así de inmediato porque como el cáncer corre en mi familia, mi mamá tuvo cáncer, mi padre falleció de cáncer, me lo tuvieron que quitar el útero rápidamente y a la semana iban a tener personas especiales, ¿verdad? Una presentación especial, bautismos universalmente, y yo recién operada, me habla el ministro y ahí estaba la actividad de las rosas, que la hermana de mi actual esposo es la que ponen encargada de las rosas, y no había quien hiciera la decoración en el templo, y iba a haber esta presentación, y yo recién operada, con puntos de costura, y me habla y me dice, es que necesito que vengas y te pares y vengas y me hagas toda la... Le digo, estoy recién operada. Mira, que te voy a poner hermanas que te ayuden y te voy a poner hermanas que te colaboren y necesito que vengas y me decores el templo. Y yo con todo el amor de mi vida, ¿verdad? Allá voy. Allá voy agarrándome el vientre y me fajo y decía yo, bueno, pues es una bendición. Es una bendición y es una bendición, así te lo hacen ver, el trabajo que uno hace para la iglesia, como no podía pasar a cantar todavía, ¿verdad? Estaba en la etapa de prueba, pues me decían, si tú ayudas en la iglesia, todo es una bendición. Entonces Dios me dio el don, porque mi mamá trabajó muchos años en florerías y aprendió, y ella fue la que comenzó la actividad de las flores, más de 25 años aquí en Houston, y la crecí viendo haciendo flores, y a mi hermana mayor haciendo flores. Entonces aprendí, yo hacer flores y tengo mi negocio de flores que hasta la actualidad lo ejerzo, mi negocio. Entonces se toman ventaja del talento que uno tiene para decirte que es una bendición trabajar gratis. O sea, ¿cuánto vamos a hacer, Elisa? ¿Cuánto de estos templos no se han hecho por hermanos profesionistas que son arquitectos, que tienen sus carreras profesionales y trabajando de gratis? O sea, trabajando de gratis. O sea, porque lo ven como una bendición. Entonces, yo por muchos años trabajé haciendo todos los arreglos florales en la iglesia, y hasta que el febrero del año pasado dizque que me iban a poner a mí a cargo y no tuve el rol de ponerme a cargo. Hubo ahí unos disparates y dije yo, nah, ya está, que, o sea, ya, que no me podían poner a cargo por X o B razón. Decía yo, ay, pues es que todavía me están tachando de mi pasado entonces, y todavía me van a tachar de la ex esposa de Ariel, todavía me van a tachar por la adúltera, la mujer que cometió tantos errores en su vida, la mujer que es una libertina, porque no te creas, dicen por ahí que hay un librito negro que tienen por ahí con todos los que me he metido. Digo yo, pues enséñenmelo, yo quiero verificar si es cierto, ¿no? Que son más de 50 hombres que tengo ahí en la lista y los han llamado y que firmen y que no sé qué. Le digo yo, en serio, o sea, tanto hasta dónde han llegado para tratar de perjudicarme, de tratar de, digo yo, pues, ¿en qué me perjudican? Yo ahorita, en la actualidad, como digo, si a mí no me ayudas a pagar mis facturas, si a mí no me mantienes, yo soy libre de decir y hacer lo que se me da mi gana. Sí. Yo no tengo, o sea, no tengo permiso de, permíteme tantito, es que me está hablando mi hija. Ahorita te hablo, mamá, ¿ok? Oye, no te vayan a estar hablando como a mí me pasó una vez en una entrevista. No hables de la iglesia. No pongas en evidencia. No, espérame.
No, Judith, pero mira, yo te veo hermosa, I'm in te an veo interview, fuerte. Mama. Get a ride home, please. No, I'm going on the bus right now. I'm just telling you. Bye. Es que tuvo una competencia, mi hija ahorita ella está en atletismo y ya salió de la competencia y la van a ir a dejar a la escuela, pero todavía falta un rato, no hay problema. Eso es lo bueno de la libertad. El mundo La de libertad de poder hacer y hacer ahora. No estoy amargada, no, estoy muy enfocada ahorita en mis proyectos de terminar mi doctorado. Estoy muy, muy enfocada en ayudar a otras mujeres, en empoderarse, en abrir los ojos, en educarlas, porque no todos tuvieron la suerte que yo tuve no a todos nos gusta la escuela, no todos somos cerebritos, me decía mi papá, eres buena para la escuela, pero para los peladitos y los muchachos nomás saliste pésima para escoger hombres. Le digo, pues eso sí. Pero entonces, no, es que todos los con los que me he casado, créeme, todo, y porque son de la iglesia, ¿me entiendes? Todos del mismo patrón. O sea, perezosos, quiere que uno los mantengan, y más que uno ya es profesionista y gana más dinero, como que se quieren ahí aprovechar de uno, ¿verdad? Pero pues ahorita estoy enfocada en terminar mis investigaciones, en mi doctorado, en cómo puedo ayudar a la comunidad a la cual pertenecí, pero ahora ya no pertenezco, y a muchas mujeres que tal vez no hayan sido, ¿verdad?, de la iglesia, pero que tal vez han sufrido un abuso y que no saben que es un abuso, ¿verdad? Entonces, no sé, a ver, déjame ver si yo puedo presentar la presentación. Sí, porque creo que no la encuentro, la que me dices déjame tú. si te sale mi pantalla, me avisas. Sí, aquí ya me está saliendo. Espérame, Sí, ya sale. Ya, ¿verdad? Ajá, ya debe de salir. Sí, ahí está. Ok. Entonces, muchos, como te digo, me dicen por qué hoy, porque creo que ahorita todavía no te puedo decir que estoy 100% capacitada, no lo estoy. La vida es un aprendizaje, y entre más uno vive y más uno se educa, uno va aprendiendo más, pero he aprendido en mi trayectoria académica sobre muchas injusticias como pongo aquí, en el feminismo religioso y el patriarcado. Tuve un bachillerato en ciencias políticas y justicia criminal, donde trabajé con muchos abogados también y viendo muchas injusticias. Fui activista de DACA, marché en el centro, fui activista de la ley SB, que es la ley de que cualquier policía no te puede pedir documentos. Wow. Estuve muy involucrada en esto, de hecho hasta la iglesia en Luling fue a marchar con nosotros allá en el Capitolio de Austin. Me dedico a ser madre ven un lapso de mucho más de 10 años de tiempo. Me dedico a ser mamá, me caso, aunque me dicen que no me puedo casar, mi marido y yo nos casamos, y tengo 2 hijos, una niña, pues Hannah, de ahorita de 15 años, y mi niño de 8 años, y me empiezo a dedicar, y mi esposo me ayuda a terminar y a superarme, y me empiezo a dedicar a ser maestra de español, a aprender sobre mi cultura y cómo enseñarle a los niños, pues, que no pierdan su idioma natal. Y tuve una maestría en español. También me fui a Salamanca, obtuve una beca en la Universidad de Salamanca y me certifiqué en lingüística y cultura. La Universidad de la Mar me da un premio por orgullo latino, porque obtuve puros As en los 3 años de carrera de la maestría. Y en el 2020 obtengo mi certificación de liderazgo académico, que es para ser una principal o una directora, rectora de una academia. Y ahorita me estoy enfocando, como te dije, en los estudios latinos de la Universidad de Houston, y con énfasis la certificación que voy a sacar es estudios de la mujer, y también en la enseñanza, pues, de español como idioma de herencia. Entonces, quiero educar tantito,
quiero platicarles a ustedes qué es el feminismo. Hay muchos, si ustedes se ponen en Google pueden ver muchos, hay muchos significados, ¿verdad? Pero hay muchas teólogas que se han puesto y hay muchas olas de feminismo. La primera ola, como cuento aquí, fue en los 60s, cuando le dan la libertad a los morenos para votar, pero hombres morenos para votar, y la mujer blanca es la que comienza esta primera ola porque se sienten ellas indignadas de que cómo le dan los derechos a los hombres a votar y a la mujer blanca no le dieron los derechos a votar. Entonces la primera ola comienza en los 60s, y después la segunda ola comienza con una mujer que empieza a hablar sobre el feminismo y publica un artículo sobre el feminismo en la década de los 60. Y esto se convirtió en un tema muy, muy, muy popular. Entonces yo me enfoco y yo quiero hablar sobre la mujer y la religión, porque muchos no sabemos, pero la verdad, le digo, es que yo puse aquí fotos de diferentes religiones, tanto el catolicismo como el islam, como el judaísmo, o sea, hay el cristianismo, hay tantas religiones que el feminismo ha ofrecido una profunda, dicen ellos, reflexión sobre la historia, ¿ok? El énfasis de que por qué la iglesia, y como vimos aquí en el video que pusimos de este ministro hablando, ¿verdad? Que ella tiene que estar sujeta a la mujer. Oye, y que lo puedes compartir tú desde tu pantalla para escucharlo Sí. un poquito mejor, porque pues ya nos dedican consagraciones dominicales. Ay, sí, pero te digo, la palabra, el primer énfasis que viene en la antigüedad había muchos dioses griegos y había diosas también. Es cuando empieza el marxismo y el cristianismo que empiezan a separar, ¿no? A separar y convierten de la diosa que había griegos y las diosas que había, ahora solamente hay un dios, ¿verdad? Ya hay un dios y es masculino, aunque nos dicen que es un espíritu y que no sabemos, pero nos los hacen entender que Dios es masculino. Okay. Entonces la tradición cristiana ha excluido a la mujer porque ella entró en pecado en el mundo, porque fuimos los que incitamos a Adán a pecar. Entonces, porque como lo incitamos a tomar ese fruto prohibido, nosotros somos condenadas a sufrir y somos condenadas a llevar esta O sea, desde el principio somos culpables de todo lo malo. Sí. ¿Cómo ves? Sí, así es, desde un principio. Entonces, por eso te digo, la religión ha justificado dicha situación recurriendo en muchos casos al tema de la creación, de lo que te cuento ahorita, y del pecado. La leyenda utilizada para argumentar que la mujer se encuentra en una situación marginal en la sociedad, y la Biblia enseña que la mujer trajo el pecado y la muerte al mundo, que precipitó la caída de la especie. O sea, porque si leemos el libro de Génesis que nos dicen, estaban ellos desnudos, ¿verdad? Y no se daban cuenta. Fue hasta que cometieron el pecado es cuando se dan cuenta que está desnudo, y la mujer fue la que cometió eso. Entonces, ante el tribunal celestial estamos pues condenadas y sentenciados, ¿verdad? Y la religión pues ha ejercido una impronta poderosa concepto de que la mujer debe de prevalecer en la sociedad, cómo debe de prevalecer en la sociedad. Y ideal que tenemos que tener un puesto inferior, que tenemos que estar sumisas y dominación por el varón. Digo, en el caso de algunas religiones monoteístas que creen solamente en un Dios, tales como el cristianismo, el judaísmo, el islamismo, irse asentándose como religiones establecidas. Todas estas son establecidas en manos de varones y contribuyeron a colocar a la mujer en una posición social determinada, subordinada a lo de los hombres, bajo su dominio y control, y favoreciendo, incrementando de estas maneras a las desigualdades entre muchos géneros, ¿verdad? ¿Y cómo tienen el rol de la mujer en la iglesia? Bueno, en el cristianismo, en el judaísmo, en el islam,
al irse consolidando como religiones establecidas, en lugar de continuar profundizando el proceso, fueron poco a poco negando a las mujeres y las situaron en una posición inferior al varón. En las sociedades también, y por supuesto dentro de la religión, los espacios, las funciones y los papeles de los hombres y las mujeres están claramente definidos. Los hombres están en la esfera pública, en los templos, al frente, ¿verdad? Como cuando se para Nazón, está atrás todos sus ministros, muchos hombres, ¿verdad? En los cultos públicos, y las mujeres se encontraban siempre en rangos inferiores al varón y al cargo de un ministerio pues muy distinto. Entonces aquí es donde quiero hablar del abuso, cómo nos damos cuenta del abuso hacia la mujer en la iglesia a la luz del mundo. Lo primero que me enfoco es en el velo, ¿verdad? Porque como si ya saben, la iglesia católica fue la primera que puso lo del velo, pero pues ellos, ya la mujer entra al templo, ¿verdad? Sin velo, muchas las hemos visto. Entonces, al ocultarse bajo un velo, también significa invisibilidad. ¿Por qué? Porque se esconde el rostro y la voz propia para refugiarse en el interior de su sociedad religiosa. Una mujer sin rostro no es simplemente una mujer que pretende transmitir su religión al resto de los ciudadanos. Equivale a ocultarse de la sociedad civil. Del mismo modo puede interpretarse como un deseo de no ser una persona con características propias. Aunque, puse aquí aunque las diaconisas, porque ha habido diaconisas en nuestra iglesia, ¿verdad? Se les encargaba múltiples tareas y eran consagradas, ¿verdad? Para ellos no podían subirse al altar ni predicar en un momento. Ahora ya las dejan, ¿verdad? Pero igual no pueden ellas bautizar, ellas no pueden casar, ellas no pueden efectuar ninguna ceremonia. La identidad de la niña se marca de modo diferente a la del niño desde muy temprana edad, marcando para cada sexo esto desde la vestimenta, ¿no? Marcando con la falda al niño y marcando al velo con la niña, y hacen rápidamente la diferencia entre el género, entre el hombre y la mujer, y mantienen el arquetipo masculino y lo femenino sigue ausente, que la mujer sigue siendo pues discriminada, y nos sacan el típico texto de la Biblia, ¿verdad? Que la mujer no debe vestir prenda de hombre. Pero, o sea, vamos a ver cuándo se escribió la Biblia. ¿Cómo se vestían los hombres antes? ¿Verdad? ¿Qué usaban en aquel entonces cuando andaba Cristo? O sea, que usaban una túnica. Túnicas, ¿no? Antes no se usaba pantalón. Claro, no se usaban pantalón. El pantalón viene siendo una tendencia del movimiento de las mujeres que se da en los 60s. Es cuando es la lucha del feminismo, porque también aquí en la sociedad también tenían que la mujer usaba la falda hasta el chamorro, ¿verdad? Y que si le subían más del chamorro, solamente las mujeres que trabajaban en los burdeles o eran prostitutas podían enseñar más. Pero cuando empieza este movimiento grande, y esto ocurre en Francia, que hubo un movimiento muy fuerte en Francia, y luego se da en Estados Unidos este movimiento feminista, es cuando la mujer se empieza a liberarse, a vestirse con pantalón también, y es cuando se conoce la iglesia también, ¿verdad? Cuando se funda la iglesia a la luz del mundo. Entonces, el género, puse cómo puede observarse la superioridad del género masculino respecto al femenino, es una constante que se repite en numerosos acontecimientos. Se halla sometida a la interpretación moral masculina, estigmatizada e intimidada en su papel social. Las reglas de pureza e impureza que estigmatizan muy particularmente la sangre, ¿verdad? Si, como te dije, que me pasó a mí, ay, no sangraste, no eras virgen. Y ya por eso también por el pecado que cometimos de ofrecerle el fruto, pues nos manda Dios a sangrar cada mes, y por eso ya estamos en pecado. El trato desigual no culmina una vez que la joven tiene la posibilidad de independizarse del hogar por medio del rito matrimonial. Al contrario, la mujer considera es una propiedad, se pone en manos de otro varón
y el esposo que es el que adquiere en todos sus derechos. De hecho, tengo una amiga en la clase ahorita que viene de Irán. Ella nos platica que en su país, obviamente no sé si ustedes vieron, pues, muchos vieron el mundial también, cómo se visten las mujeres, ¿no? Todas de negro, tapadas y nomás los ojos. Creo que tengo una foto aquí, así como está, ¿verdad? Ella dice que para poder viajar, y allá es el Islam, ¿verdad? Para poder viajar, y es un régimen que la religión es muy poderosa, no separan el gobierno de la religión, o sea, la religión es el gobierno prácticamente. Para que la mujer viaje tiene que tener permiso si está casada de su esposo. Y si no está casada, el papá es el que le tiene que dar permiso de poder viajar. O sea, hasta dónde vamos, ¿verdad? Y entonces, yo puse aquí unos quotes que me gustaron mucho porque esta mujer dice, feminism is a woman standing up for themselves and saying, give me the freedom to make my own choices without judging me. We begun to raise daughters more like sons, but few have the courage to raise our sons more like our daughters. Y esto significa, yo te lo puedo decir en mi ejemplo, mi padre nos educó a todas las mujeres, y todas las mujeres de mi familia somos profesionistas, todas ganamos más que los hombres, nos educó a luchar, a ejercer una carrera, a no necesitar un hombre, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención porque, ¿por qué no? Apenas leí un artículo de una muchacha de Nigeria, que ella dice que la sociedad impone estos roles, y vivimos en una sociedad también machista que dice que por qué el hombre no puede lavar los platos, que por qué el hombre no puede hacer los quehaceres, que las tareas del hogar son nomás para las mujeres y el hombre es para trabajar. Y es el mismo rol que nos imponen en la iglesia, ¿verdad? Que porque nos leen que el hombre es el sustento y es el que va a salir a trabajar y es la cabeza del hogar. Sin embargo, o sea, como van cambiando los papeles, yo te lo digo, yo lo he pasado y yo lo estoy pasando. O sea, la mujer hoy en día puede ganar más que el hombre. La mujer hoy en día puede mantener una casa y el hombre se queda sin trabajar y está mantenido, ¿me entiendes? O sea, los papeles pueden cambiar, pero ¿por qué no estamos nosotros como padres educando y seguimos en esta rutina que la sociedad y la iglesia nos ha impuesto de que la mujer es para ciertos roles y los hombres? Entonces, me gustó esta investigadora que se llama Archiduk de Nigeria. Chimbamba es una nigeriana que habla sobre los géneros y cómo debemos de criar a nuestros hijos, a ser igualitarios, a los dos llevar lo mismo, y están comenzando en la casa. O sea, en la casa los padres tienen el poder de cambiar este problema, ¿verdad? Entonces, el problema de género prescribe cómo debemos ser en lugar de reconocer cómo somos. Y ahora puse yo, imagínate cuánto más felices seríamos, cuánto más libres seríamos ser nuestro verdadero yo, si no tuviéramos el peso de las expectativas del género que la sociedad nos ha impuesto. ¿Y qué causa estos sentimientos? Les acabo de explicar: ausencia, invisible, somos marginadas. Si te sales de las normas, estás en pecado. Lo vimos en el video, ¿verdad? Que dijo que nos señalan como rebeldes, ¿verdad? Conozco a muchas que me han escrito, pero no se atreven a hablar porque prefieren estar en silencio. Otras, como esta investigadora teóloga que te dije, que ella dice que todos debemos de sentir ira. ¿Por qué? Porque han estado abusando de nosotros y no nos hemos dado cuenta del abuso, porque lo vemos como una normativa de la sociedad. Y realmente, ¿cuántas mujeres no llegan a estar hasta en depresión? Y estos sentimientos los investigó una teóloga en feminismo de Argentina que se llama Gerardi en el 2019, y escribe un documental sobre la religión, sobre los sentimientos, sobre cómo nos hacen ver invisibles y cómo debemos de parar este patriarcado, la verdad.
Se espera que las mujeres sean dóciles y gentiles. Cualquier señal de angustia o expresión de una opinión impopular es considerada como amenazante, ¿verdad? Agresiva. Entonces me digo yo, no es irónico que la adversidad sea como un rasgo deseable en los hombres, ¿verdad? Los hombres sí pueden ser agresivos, pero cuando la mujer es vista agresiva es algo amenazante para ellos, o sea, ¿qué es lo que dicen todas estas teólogas que he estado investigando? Es de que busques tu identidad, ¿ok? Busques una voz, busques ser libre de expresión, busca la libertad de poderte poner lo que tú quieras, ¿ok? La igualdad, puse yo, trae paz emocional y equidad para las mujeres. Saber que los discursos y prácticas sexistas, por ello las feministas de género dicen, ¿verdad? Los sexistas que promovemos la desconstrucción de la familia, de la desconstrucción de la educación, que promovemos la desconstrucción de la cultura para todos los problemas y ponemos especial énfasis en la desconstrucción en la religión, que según dicen es la causa principal, la opresión de la mujer, o sea, cuando me mandaron esto, dije yo, wow, hasta una dominical dedican, ¿verdad? Para las feministas, en vez de que apoyen que la mujer salga adelante a luchar, porque vivimos en Estados Unidos y todos tenemos el mismo derecho a ejercer una carrera, a estudiar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estos ministros están parando a decir que somos soberbias? ¿Por qué porque estamos rompiendo las normas de la religión. Estamos rompiendo estas normas y cuando tú rompes estas normas eres vista, tanto como en la sociedad como en cualquier religión, eres vista por la opresión de que eres, pues, como dijo él, ¿verdad? Rebelde. Pero la mujer, Mas a mulher debe de respetar a su esposo, deve respeitar a seu esposo, cubriéndose la cabeza, cobrindo-se a cabeça, que tiene ojos, que tem olhos, que tiene pelo, que tem cabelo, y debe de cubrirse solo para orar o profetizar. e deve de cobrir-se só para orar ou profetizar. Las mujeres en Corintio As mulheres em Corinto eran muy rebeldes. eram rebeldes. Por eso Cristo no habló de eso, Por isso Cristo não falou disso, ni los 12 apóstoles, nem os 12 apóstolos, porque en esa época todas las mujeres se cubrían. porque nessa época, Y lo dice la historia y todo lo habla. porque nessa época todas as mulheres se Pero cobriam. en Corintio las mujeres dijeron, no, Mas em Corinto falaram as mulheres não, somos iguales, somos as mesmas, hombre y mujer. somos iguais, homens e mulheres. Cristo no tuvo problema con Dios. Cristo não teve problema com Deus. Él obedeció en todo. Ele obedeceu em tudo. El hombre cristiano O homem cristão debe de obedecer a Cristo en todo, tem que obedecer a Cristo em tudo, sin problema. sem problema. Pues la mujer cristiana Mas a mulher cristã debe de estar sujeta a su marido tem que estar sujeita a seu en el marido, Señor. no Senhor. Y si no le gusta cubrirse, E se não gosta de se cobrir, he aquí la prueba que tenían pelo. é aqui a prova que tinham cabelo. Se lo tienen que rapar así como yo. Se lo tem que rapar, tirar, assim como ele. No tienen derecho a traer pelo Não tem direito a trazer cabelo. cuando no se cubren delante de Dios. Quando não se cobrem diante de Deus. En la iglesia del Dios vivo, Na- columna y apoyo de la verdad, que se Na- llama la na- casa Betel. Na igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade, que se chama La casa Betel, que quiere decir casa de Dios. Casa Betel, que quer dizer casa de Deus. Puerta del cielo. Porta do céu. Los ángeles Os anjos vienen con las respuestas de Dios vêm com a resposta de Deus. y las peticiones las llevan. E as petições levam eles. Dios los bendiga. Deus les abençoe. Yo crecí cuando mi papá y mi mamá se convirtieron en el 82
que tenía yo creo como unos 10 años. Y mis hermanos también, todos nos convertimos a esta iglesia y allí crecimos creyendo en esta iglesia, lo que mi papá y mi mamá se habían convertido. Vas creciendo y te van, es como endoctrinando, te están adoctrinando y vas creciendo en esto y llegas a una edad de 14 años donde te bautizas. Y a veces la mentalidad de los padres con los niños de esta iglesia es de que te bautizas o tienes que salirte de la casa si no quieres seguir lo que nosotros te hemos enseñado, lo que nosotros hemos creído aquí, entonces te tienes que salir o simplemente que te desheredan básicamente. Porque esta doctrina, esta organización es de un control emocional, psicológico. Sí. Y las mujeres, cuando yo iba creciendo, las mujeres básicamente tienen un lugar, un nivel mucho menos que el hombre. Pongas el micrófono un poquito más así. Las mujeres tienen un nivel mucho más bajo. Sí. Cuando nosotros estamos creciendo allí, la mujer tiene un nivel, está Dios, el hombre y luego la mujer abajo. Y hay ciertas circunstancias donde la mujer no se puede superar en esta vida porque la doctrina, la religión tiene un control sobre la mujer. Esa es la razón por qué se cubren la cabeza. Las mujeres se cubren la cabeza y están al lado derecho del hombre porque ellas están bajo autoridad. Es algo que les enseñan a las personas en esta iglesia cuando se convierte, que la mujer debe de vestirse de un modo, taparse para enseñar reverencia al hombre y a Dios. La Biblia habla que la mujer se somete al hombre, pero el hombre también se somete a la mujer. ¿Los hombres también se someten a las mujeres en esa religión o no? Los hombres, claro, cuando se trata del matrimonio, claro que hay es una relación, sí. Pero de acuerdo a la iglesia, la mujer tiene que ser obediente al hombre. Sí. Y entonces una muestra de reverencia cuando vas a la iglesia a orar o a predicar, esta parte de la cabeza porque tú estás bajo autoridad del hombre. Cuando tú estabas ahí, ¿se enseñaba que debes a amar más a tu esposo o al apóstol? Cuando yo iba creciendo y lo que yo entendí de esta iglesia es de que tienes que amar a Dios, al apóstol, más que a tu familia. Viene primero. O sea, ponen al apóstol al nivel de Dios. Sí, ya viendo cuando va creciendo, ves ese nivel donde es el apóstol. Viene primero él, que tu papá, que tu mamá, que tus hermanos, que tus hijos. La familia no es tu familia la de sangre y hueso en esta iglesia. Tu familia es la que va allí y se reúne allí diariamente y es bautizado. Entonces, tu familia de sangre físicamente, esa no es tan importante. Si ellos no están haciendo y siguiendo lo que dicta la religión, entonces ellos están también afuera. Hermano José, ¿quieres decir algo? Si me permite, no sí. No estás tan cerquitos, hermano, porque tienes una vocesota. Sí, es que lo que enseñan y como manipulan, como lo hemos explicado en otros videos, es que Cristo es la cabeza de la iglesia, entonces el hombre es la cabeza del hogar. Esa es la manipulación que ellos usan, el control. Y después dicen, es que la iglesia de Cristo es una iglesia de orden. No es una iglesia de orden, es una iglesia de control. Es una iglesia de manipulación, es una secta de intimidar a los miembros, a los personajes, a sus familias, como los otros videos que ya hemos hecho. ¿Sabes qué? Quería decir algo de eso porque es importante. En la Biblia la idea de ser sujeto a alguien no es equivalente a ser menor o inferior a esa persona. Jesucristo dijo que, las escrituras dicen que amen a sus esposas. Love your wives, men, love your wives, porque son más delicadas.
Es lo que dice la Biblia, que amen a sus esposas. Ser sujeto a tu esposo no quiere decir que eres un tapete al frente de la casa. Al contrario, es una weaker vessel, no sé cómo dice weaker vessel, pero es que les tenemos que amar a la esposa y ponerla en alto lugar. Ser sujeto no quiere decir que él es mejor que tú. Ese es el pensamiento torcido que tiene la secta, que lo usan para manipular. Y la razón que hacen eso es porque, como dice el hermano José, quieren ver esa orden de control. Eso quiere decir que ellos quieren que ustedes vean a sus apóstoles como superior a todos los demás. Y todo eso lo basan en torcer las escrituras. Sí. Y usted ha visto mucho daño con eso, ¿verdad que sí? Yo he visto muchísimo daño por la razón de que lo que nos endoctrinan aquí en esta iglesia, y la razón por qué creo que nosotros como humanos a veces creemos cosas que nos controlan, porque a veces a la familia o los padres, a veces por ignorancia, piensan que tienen que seguir las leyes de la Biblia, porque usan la Biblia para manipular. Porque yo en una ocasión, en las fiestas de Guadalajara, en los grupos de los jóvenes, que yo asistía bastante a los grupos de los jóvenes, nos daban consejos, y hubo una lección donde una de las hijas del señor Samuel, ella se cortaba el pelo, y en esta secta no debe la mujer cortarse el pelo. Entonces se cortó el pelo, y la madre le estaba leccionando a las muchachas diciendo, ella se corta el pelo, pero ¿quién es su padre? Oh, boy. El padre responde por ella. Ella ya está respondida delante de Dios. Delante de Dios, sus hijos ya están respondidos por el padre. ¿Ustedes, quién va a responder por ustedes? Entonces, y eso yo lo escuché. ¿Cómo se llamaba la hija, la que se cortó el pelo? La que le gustaba cortarse el pelo, Betsy. Betsy, ok. Ok, ella le gustaba cortar el pelo, y sí se notaba, porque si miras sus pictures, le miras que humanamente no tiene nada de malo, pero en esta secta la mujer no debe de cortarse el pelo, ni pintarse el pelo, ni vestirse inadecuadamente, que no puede usar pantalón, no puede vestir. En ocasiones las muchachas iban a las playas hasta con faldas, porque no se enseñaba que la mujer podía vestirse así, ¿ok? Pero eso es un control. Eso es un endoctrinamiento de nuestra mente, psicológicamente, que las muchachas también, como los muchachos. Entonces, cuando estamos siendo así endoctrinados, es un control que tenemos, y a veces le batallamos en la vida, y más cuando ya comenzamos a alejarnos de eso, de querer quitarnos de ese control que nos tienen agarrados. Sí. Así. Queremos hacer nuestras vidas, y a veces tenemos en nuestra mente ese control. Pero otra cosa, que todo este sistema de esta secta es miedo. Temor. Toda miembro de esta secta tiene miedo, y el miedo porque son ignorantes. La ignorancia trae el miedo, más cuando ya comenzamos a alejarnos de eso, de querer quitarnos de ese control que nos tienen agarrados. Sí. Así queremos hacer nuestras vidas, y a veces tenemos en nuestra mente ese control. Pero otra cosa, que todo este sistema de esta secta es miedo. Temor. Toda miembro de esta secta tiene miedo, y el miedo porque son ignorantes. La ignorancia trae el miedo. Entonces, muchos de ellos no van a querer ni salirse ni hablar por miedo. Entonces, eso es todo lo que trae esta secta. Es lo que es. Muchos de ellos, ¿qué es lo que tú piensas que ellos van a decir cuando te vean a ti, los que están en la secta? ¿Qué es lo que van a pensar? Me van a criticar, pero
yo soy una persona que no tengo nada que puedan en contra de mí, porque como mi papá dijo, yo a mi papá lo acompañé a predicar. Yo sé mucho de religión. Yo sé mucho de la Biblia. Habrá muchos que no leen la Biblia, aun que se consideren religiosos en esa secta, pero no saben de la Biblia. Sí. Porque aparentan, hay un sistema en esta secta. Okay. Ahorita lo explica. Aquí hay una organización. En esta secta hay un grupo que se le llama los incondicionados. Es muchachos, muchachas que quieren servir supuestamente como los monks, como los monjes, como el convento, que quieren dedicar su vida a predicar, al servicio de Dios, al servicio del apóstol. Entonces este grupo de muchachas y muchachos, ellos se entregan y están a la disposición de sus órdenes. Está hablando de los incondicionales. Incondicionales, este grupo. Entonces, este grupo sí se sabe que, y yo conocí personas de estos grupos incondicionales, donde el que se llame apóstol, dice, tú te vas a casar, él decide con quién se va a casar ese muchacho y con esa muchacha. Él decide cuándo se van a casar y cómo los va a casar. Entonces de allí también resultaron allí problemas porque salió, yo personalmente no conozco muchachas y muchachos, pero se ha dado a saber de que ciertas muchachas que eran incondicionales de ese grupo las casaba con muchachos de donde fueran, de cualquier lugar que fueran los casaban, pero porque había ciertas muchachas que comenzaron a salir de que él las tomaba primero y ya para deshacerse de ellas las casaba con los muchachos. Yo soy una de las muchachas que me casé en la iglesia, porque en esta secta enseñan que la muchacha doncella se casa de blanco en la iglesia. Entonces, cuando yo me casó a mí Nazón. Nazón me casó, pero siendo que yo no soy de incondicional, yo y mi esposo nos conocimos en la iglesia. Ustedes tienen la libertad. Y la libertad de esa, pero la libertad de casarte con alguien de la iglesia. No te puedes casar fuera de la iglesia. Sí. Entonces, en la iglesia hay reglas donde la muchacha y el muchacho se dan 3 meses de conocerse, platicar, conversar, convivir con la familia, 3 meses. Luego ya deciden si se van a casar. ¿En 3 meses? 3 meses, ¿ok? Wow. Cuando yo me casé, eso es lo que te enseñan. Yeah. ¿Sabe? La secta sí lo tiene, pero cuando tú eres una muchacha, doncella, si te casas en la iglesia, con todos los honores, y a mí me casó Nazón. Después de que ya nosotros lo habíamos, como mi papá dijo, dicho de lo que había pasado la situación con mi hermana. ¿Por qué no nos platicas poquito de eso? Tú conoces, yo sé que hablaste muy poquito de eso, pero quisiera escuchar eso porque eso es lo que va a alcanzar a las personas para que no pase otra vez. Mira, la razón que nosotros, mi familia, quiere que los miembros escuchen de esta secta, que estas personas que se autonombran apóstol, príncipes, princesas, que la familia real son común y corriente humanos. Yo estaba allí, cuando estaba Benjamín en la casa, lo que le llamábamos la casita donde se hacían las oraciones en North Hollywood, el primer lugarcito que se comenzó a congregar los miembros. En esa comunidad, en esa casita, toda esta familia real, que se le llama, venía a visitarlo, siendo él, claro, el hijo mayor del apóstol,
Samuel. ¿Te refieres a Benjamín, el hermano de Naasón? Okay. Sí. En una ocasión, Naasón llegó y en ese tiempo estaba de visita y estaban las muchachas porque la costumbre era de que las jóvenes ayudaban en la casa pastoral. Las jóvenes, con nuestro entendimiento, pensamiento de que estábamos sirviendo a Dios. Las jóvenes servíamos a la casa pastoral, participábamos en grupos juveniles y nosotros nos sentíamos como bendiciones, bendición. Y me acuerdo que estando allí mi hermana, yo, y quizás había otras ahorita más enfocar, era mi hermana y yo, y estaba Benjamín hablando con Naasón, y Naasón le dice a Benjamín, hablando de mi hermana, que en ese tiempo yo no conectaba las cosas hasta después. ¿Esta es tu secretaria? Al momento yo no pensé mucho de eso. Cuando le dice Naasón a Benjamín, le dice, esta es tu secretaria, hablando de mi hermana. Entonces, yo, ya después, cuando pasó la situación, conecté ciertas cosas y viendo la situación de este hombre donde está, la conecté, lo que ellos se dicen, tus secretarias, por la situación donde se encuentra. Eso le llaman ellos secretarias a sus mujeres. Okay. Entonces, yo viendo esa situación, yo en mi pensamiento, no es fácil la transición como familia de lo que nos endoctrinaron, manipularon, porque es lo que usa esta secta. La Biblia la usan para manipular a Dios, para imponer miedo, control. Usan el cielo y el infierno para tener un control. Okay. Entonces, yo creo y quiero que todos los miembros de esa secta piensen y se eduquen en lo que les enseñan. Lean la Biblia para que entiendan lo que les predican, porque estas personas diáconos, pastores, todos ellos, es nomás manipular, voltear las cosas, y todo ser humano que es ignorante va a ser bien fácil manipulado y psicológicamente dañado, porque allí no hay libertad. Allí no hay libertad y te tienen en control. Ahora yo como ser humano, yo tengo mi derecho de cambiar mentalidad, de cambiar y no creer en eso de lo que ellos dicen y predican, que dicen que son de Dios. Yo no creo. ¿Qué pasó con tu hermana después de eso? Mi hermana se salió, quería alejarse lo más que pudiera de esto, con una culpa por como digo, cómo lo endoctrinan y le inculcan el miedo de que ella se iba a ir al infierno, de que ella tenía la culpa, de que ella no quería que supiéramos esto. ¿Pero que ella tenía la culpa de qué? De lo que había pasado con la situación con Benjamín. Que Benjamín, Joaquín, también tiene deudas que pagar. Él también tiene. Y yo no creo que mi hermana fue la única.